Bueno, vamos a continuar y bueno, vamos a terminar este tema de la introducción a la histología, donde ya hablamos acerca de la célula, recordamos un poco sobre la célula, clasificación de las células, cómo las células tienen la capacidad de agruparse y dar origen a tejidos, y estos tejidos pues dan origen a un organismo, y ese organismo pues da la capacidad pues de agruparse y conformar sistemas. Vimos un poco sobre la clasificación de los tejidos, cómo se clasifican, cómo hay 4 tejidos principales y cómo pues la combinación de células puede producir el aparecimiento de los otros tejidos que conforman pues el cuerpo humano, cómo se especializan. Y bueno, más o menos de eso hablamos. Como les digo, son generalidades, son bases nada más que nos van a servir para comprender los temas de histología, que es lo que vamos a ver en la zona, bueno, en la parte que corresponde a microanatomía. Ahora bien, falta la parte más corta, digamos, porque no vamos a adentrarnos mucho, y es lo que corresponde a las tinciones. Hablamos un poco de cómo se obtienen las muestras, cómo hay diferentes vías para obtener las muestras y cuáles son los tipos de muestras que podemos utilizar o a las cuales se puede tener acceso para poder estudiar los tejidos. Ahora hablaríamos un poco del proceso que se utiliza para los estudios anatomopatológicos. Esta es la función o es el trabajo que hace el patólogo, o sea, los trabajos histológicos en los cuales las muestras que se han obtenido, ya sea de una biopsia de tejido, ya sea de la boca, una biopsia de tejido intestinal, una citología vaginal, una muestra de un tejido que se ha extirpado, una muestra de tejido de colon, de duodeno, de esófago, en fin, una muestra por aspirado de una mama, un CAF. En fin, son diferentes formas de biopsias y toma de tejidos que se pueden usar, pues pasan por un proceso el cual veremos ahorita. Lo vamos a ver de forma abreviada. Ojo con eso, pero quiero que le pongan cuidado porque también hay un apartado al final de la clase donde habla sobre las tinciones, o sea, es las técnicas que se utilizan para teñir, utilizamos ese término, para teñir las muestras que se han tomado, y de acuerdo a la tinción que se utiliza podemos determinar características de las células, diferenciar qué tipos de células son, identificar fibras, identificar tejidos como el colágeno, como el ácido hialurónico, como fibras elásticas, en fin, o técnicas para poder definir la célula, el tipo de célula, la ubicación de la célula, la distribución de las células, los diferentes tipos de células que van a conformar un tejido, en fin. Para eso nos sirven los tinciones. Entonces, de eso es que vamos a ver ahorita, que esta parte realmente viene a ser una parte práctica y vendría a ser la parte de los laboratorios propios de microanatomía. Pero pues como venimos diciendo, pues tenemos una deficiencia, una dificultad por ahí, pero eso no es tema de la clase realmente. Entonces vamos a hablar un poco pues sobre las técnicas que se utilizan de montaje, porque se llaman para montar las muestras, y las técnicas pues que se utilizan para las tinciones. Permítanme un momento. Entonces aquí principalmente hablaríamos sobre las técnicas que se utilizan para los estudios en la histología, o para el estudio de tejidos y para la biología celular. Entonces vamos a ver pues que la forma más frecuente de estudiar las células es mediante un microscopio óptico. Esto es a lo que conocemos como un microscopio óptico. Estos son cosas pues de las más avanzadas, en las cuales pues ya solo se monta un teléfono, ¿verdad? Una terminal de teléfono, y podemos estar viendo pues a simple vista sin necesidad de poner sobre los oculares o los binoculares que conforman el microscopio, y estar pues forzando un poco la vista. Ya hoy pues se puede transmitir a un teléfono o simplemente pues transmitir a una pantalla y poder estar viendo pues lo que los objetivos pueden identificar en las placas, en las charnelas que se tienen bajo estudio. Entonces los tejidos se montan como preparaciones finas sobre los portaobjetos. Si ustedes se acuerdan, en biología pues tuvieron que haber visto
un objeto y un portaobjeto, ¿verdad? Un cubreobjeto y un portaobjeto. En el portaobjeto es donde se coloca la muestra que va a ser estudiada y el cubreobjeto pues la cubre. Para poder hacer la tinción pues es donde se le aplica un químico, el cual pues va a teñir los tejidos y luego se cubre con el portaobjeto y pues ahí se puede ver, ¿va? Todo eso pues como decimos se tiñe con colorantes apropiados por supuesto, ¿vea? Y gracias a la fuente de luz que se encuentra por aquí abajo pues y los diferentes lentes que se presentan en los objetivos pues es como vamos a ir viendo los tejidos que se han montado para su examinación. Todo esto pues es la técnica histológica o histopatología. Ahora, cuando ya estamos viendo en sí, ¿verdad? Las células, estamos viendo células sanguíneas o células propias de un frotis cérvico-vaginal, lo que conocemos como la citología, a eso, así se le denomina citología, o sea, ese es ya un estudio de las células en específico. Entonces, cuando solo estamos haciendo un montaje y queremos ver un tejido, a eso le llamamos histopatología. Pero cuando ya estamos viendo específicamente una célula que conforma el tejido, entonces ahí ya estamos haciendo una citología. Sigamos. Entonces vamos a ver que hay diferentes técnicas. Las técnicas con el microscopio óptico, ¿verdad? Que es la más frecuente, la más útil, la más común, ¿verdad? Como dice, pues tiene algunas limitantes, ¿verdad? Hay algunas estructuras que tienden a ser pues invisibles porque tal vez son demasiado pequeñas o demasiado diminutas para poder verlas a través del microscopio. Hay otras como los estudios pues inmunohistoquímicos, ¿verdad? El cual pues utiliza anticuerpos marcados para la detección de antígenos. Ya estos son técnicas en este método. Es una técnica en la cual pues se utilizan anticuerpos o se utilizan marcadores que nos van a identificar alguna proteína o alguna, como dice aquí, algún antígeno propio de la sustancia o del tejido que estamos evaluando. También tenemos la inmunofluorescencia, que nos permite visualizar moléculas con anticuerpos unidos a sondas fluorescentes. Aquí ya utilizamos, aquí ya se utilizan pues marcadores, pero además están utilizando técnicas donde se utiliza la radiación, que en los tejidos y con los colorantes tienden a iluminar, por decir así, los componentes del tejido que queremos identificar. Y la última, pues la hibridación in situ, ¿verdad? Que estas ya son para determinación de cadenas del código genético, ADN o ARN. En nuestro país, pues ya comienzan a hacerse técnicas con los métodos de inmunofluorescencia. Ya son mecanismos que se están utilizando en nuestro país. Sigamos. Pero hablando sobre la microscopía óptica, ¿verdad? Que es la más frecuente o es la que se utiliza día con día en los hospitales, pues es como dice ahí, donde se utiliza un corte, el cual se fija con parafina. La parafina es lo mismo que la cera de vela. Entonces es la técnica más importante que se utiliza en histología. ¿Por qué es la más importante? Porque es la más barata y es la que está más a la mano, por decir así. La resolución de las estructuras observadas a través del microscopio óptico es del orden de 0.2 micrómetros. En algunos casos, ¿verdad? Como dice las biopsias quirúrgicas, a veces es necesario hacer una observación al fresco, es decir, en el momento específico. O sea, son técnicas en las cuales se requiere una observación inmediata para tomar una determinación. Por ejemplo, más que todo en casos de un cáncer agresivo, necesitamos determinar qué tipo de cáncer es cuando el paciente todavía está durante la cirugía. Entonces, en estas situaciones, pues se utiliza en lugar de parafina, se utiliza el congelamiento. Entonces, esa es otra forma de preservar o de preparar un tejido
para poder hacer el estudio, pero durante el intraoperatorio. Casi que el patólogo está a la par de la mesa del médico, del paciente que está siendo operado. Para poder observar con detalle las células es necesario teñirlas, ya decíamos eso, con componentes tisulares en un corte, teñir los componentes tisulares en un corte histológico. O sea, la tinción lo que busca es identificar características de ese tejido, características que nos pueden determinar la salud o la enfermedad en un órgano en específico. Prácticamente las células son incoloras, o sea, las células al verlas a simple vista no se les va a ver color. O sea, los tejidos no tienen una coloración. La coloración es gracias a la tinción que se utiliza. Cuando decimos que no tiene una coloración, no me refiero a que la sangre no se ve en un micro. No, no es eso. Ya vamos a ver el proceso por el que pasa todo un tejido para que al final, pues para poderlo ver, hay que teñirlo. Porque si no, pues no se va a ver absolutamente nada. Los cortes se deben teñir para poder ser examinado bajo el microscopio óptico. Entonces, ahora, hay un aparato especial que hace estos cortes. O sea, la preparación, el montaje de un tejido se hace sobre un cubo de parafina o de cera. Pero tenemos que tener un aparato que haga cortes finísimos como tal si fuera la piel de la cebolla. Entonces, estos cortes son los que se tiñen y se montan sobre el portaobjeto y el cubreobjeto. Entonces, estos son los que se van a teñir y más o menos para conseguir el tiempo más aproximado que se invierte para poder tener un corte y poder ser evaluado, ya teñido, o sea, ya listo para evaluarlo, son entre 24 horas o el tiempo que el patólogo se tarde, porque hay veces, por ponerles un ejemplo aquí en nuestro país, aquí en San Miguel contamos con 3 o 4 patólogos, no estoy muy seguro. El primero que vino aquí a San Miguel fue el doctor Flores, que todavía ejerce, fue mi docente de patología. Fue el de los primeros patólogos y tenía una gran demanda, por supuesto, en aquellos entonces. Estoy hablando de hace más de... Imagínense cuando yo llevé en cuarto año a patología, estamos hablando 2003, 2007 aproximadamente, más o menos, 2007, perdón, 97, yo llevé patología. Entonces, a la fecha, ahorita ya hay 4 o 5 patólogos, no estoy muy seguro. Y no dan abasto para el número de biopsias y procedimientos a los cuales pues le solicitan. Muchos tenemos que enviar a veces nuestras muestras hacia San Salvador. Entonces, para poder tener listo una biopsia después de haberla tomado o de haber extirpado un órgano, por decir así, puede pasar hasta una semana. Entonces, ahora, dependiendo pues también de la urgencia, pues así se solicita, pero se trata de hacerlo lo más pronto posible. Bueno, sigamos. Esto es el aparato que les decía, se llama microtomo, así se llama este aparato. Este aparato hace esos cortes, como ustedes pueden ver, es una telita. Ya vamos a ver, y esto que ven aquí ustedes, esto es el tejido. Este es el tejido que ya está dentro del cubo de parafina. Quiero ver si podemos darle un poquito de ampliación. No, es lo más que puedo ver. Entonces, esto que vemos acá es el cubito de parafina. Y esto que vemos acá es el tejido. Entonces, esta máquina, esta cosa, este aparato, este artefacto baja. Miren, no me acuerdo si baja o esto sube. Creo que esto baja. Acuérdense, yo no soy patólogo. Entonces, esto baja y esta es una cuchilla. Y esta cuchilla va haciendo el corte, ¿vea? Y va saliendo esto. El patólogo va escogiendo los tejidos o los cortes que le son viables o que le van a ser útiles para poderlos montar y luego ver. Pueden salir 60, pueden salir 100 muestras para él hacer al final pues el estudio. Entonces, vamos a ver que los tejidos pues tienen que pasar por diferentes etapas para poder ser preparados y así pues estar listos para poder ser observados al microscopio. Estos pasos son, ojo, apréndanselo: fijación, deshidratación y aclarado, inclusión,
corte, montaje y tinción de los colores. Ojos, esos son los cinco pasos. Fijación, deshidratación y aclarado, inclusión, corte y montaje y tinción de colores. Sigamos. Fijación. En este paso el tejido obtenido pues se coloca en una sustancia fijadora para evitar los cambios post-mortem. O sea, esta fijación lo que busca es retener los cambios. Uno de los fijadores pues es la formalina o el formol, que esto es muy conocido, es lo que se utiliza para preparar cadáveres. Entonces, es uno de los más utilizados, el formaldehído. Entonces, lo que buscamos es tratar el tejido con esta sustancia química como el formaldehído y así retrasar las alteraciones propias de la muerte. O sea, que desde el periodo que se ha tardado desde la extracción de la muestra, pues que no se den cambios para que se mantenga preservado tal cual en el momento que se extrajo. Eso es lo que queremos preservar. Entonces, porque si no, la estructura, la arquitectura celular se va a perder. Y entonces ya la lectura que se va a hacer puede ser errónea o no nos va a dar ninguna información. Entonces, como les decía, el más utilizado pues es la formaldehído, el otro es el líquido de Bowen, es algo que casi no se utiliza. ¿Qué más? Más que todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que estas sustancias lo que hacen es hacer un entrecruzamiento entre las proteínas y de esa forma pues no se modifica la posición de estas mismas y bueno, principalmente lo que se busca es que se mantenga la imagen pues más fidedigna de cómo estaba este tejido pues antes de ser extirpado, por decir así. O sea, es mantener la estructura. Eso es pues lo que busca. Luego tenemos la deshidratación. En la deshidratación lo que se hace pues es extraer el agua del tejido. Todo nuestro cuerpo, ya sabemos, está, ¿cómo se llama? Está constituido pues por agua. Un 60% es agua. Entonces lo que buscamos con la deshidratación es que cuando pase por el proceso de la parafina ocupe el lugar del agua al interior de ese tejido. Entonces, para ese proceso lo que se utiliza pues son alcoholes. Estos alcoholes van a ir, o sea, se va a ir pasando la muestra de un alcohol a otro alcohol, a otro alcohol y va a ir aumentando su concentración, o sea, va a ir creciendo. Entonces, para poderle eliminar lo que se utiliza pues es el alcohol. Entonces son baños de alcohol, por decir así. Entonces vamos a empezar con un alcohol al 50% y pues hasta llegar a un alcohol al 100%. Eso es lo que se busca. Entonces también se utiliza el sileno, es otro componente químico que se utiliza y pues lo que nos va a ayudar es también a eliminar un poco el alcohol y también pues para fijar mejor pues la parafina cuando esta está en estado líquido. Entonces eso es lo que se conoce como el aclarado. Entonces el sileno lo que va a hacer en el tejido que se está tratando no solo es liberarlo también de su contenido de alcohol, sino que nos va, por decir así, a desteñir el tejido. Por eso se llama aclarado. Son los dos pasos, deshidratación y aclarado. Deshidratación con alcohol, o sea, sacar el agua del tejido, y aclarado es desteñir por completo como que lo echáramos en lejía, ¿vea? Es el sileno, ¿vea? Eso es lo que hace. Entonces ese es el paso del aclarado. Y como sabemos, el alcohol pues va a ir en forma creciente. Luego venimos pues con la inclusión en parafina, o sea, cuando la muestra ya va a ser fijada con parafina. Entonces, esto lo que se hace esto se hace con el propósito de poder ir diferenciando todas las células que van a estar superpuestas en un tejido, o sea, para poder determinarle, verle su matriz celular. Entonces, para eso es que tenemos que hacerla una fijación y dejarla, como su nombre dice, fija. O sea, por eso se utiliza un molde, porque el tejido que se viene tratando, que viene del aclaramiento, ahora va a ser embebido, va a ser mezclado, por decir así,
en una solución de parafina que está pues en líquido. Entonces, en otros lugares hay otros mecanismos que se utilizan, pero para nuestro medio es más fácil trabajar con parafina y a la vez pues mucho más económico. La parafina o la cera pues va a estar fundida, o sea, va a estar caliente, va a estar líquida, para que así pueda ser infiltrado pues esta cera, ¿verdad? Pueda infiltrar pues todo el tejido, o sea, se sumerge el tejido y se espera que los lugares que ocupaba el agua ahora sean ocupados pues por la parafina. Entonces, cuando se ha logrado una suficiente infiltración, ya el tejido se introduce en un pequeño recipiente. Como ustedes pueden ver, se va a estar la parafina pues por diferentes momentos, en parafina líquida, en diferentes momentos, y así se va a ir, va a pasar por el proceso de encastramiento, que es lo mismo que decir pues al moldeo, o sea que pasa al molde. Entonces es donde ella pues el tejido con la parafina en la cual ha estado embebida pues se transporta a un molde para que nos conforme pues el cubo y luego pues o el bloque mejor dicho de parafina que contiene pues el tejido que estamos en estudio, para que esto se seque y luego pues ya estamos listos para el siguiente proceso. Este es una caja, este es un claustro, por decir así, es un molde, y este es el tejido y esto es parafina. Esto que está acá es el molde. Entonces aquí este es un tejido que ya está, un cubo que ya está seco, por decir así, y luego pues pasa al proceso de corte, como lo que les estábamos hablando. Aquí están los cortes, estos son los cortes. Entonces después de recortar todos el cubo, ¿verdad? Aquí se van a ir eliminando los cortes. Nos sirve para ver cortes, lo que les decía, sirve para ver el patólogo va a poder determinar qué corte es viable y qué corte pues no le va a servir, y él va a ir haciendo un escoge de los diferentes cortes que le pueden servir. Entonces imagínense, esto es un corte, como les vuelvo a repetir, como la piel de la cebolla. ¿Cuántos cortes pueden salir de un cubo? Un cubo tiene la forma casi podríamos decirles, por tener un ejemplo, para que tengan un ejemplo, un corte tiene la forma como de un poquito menos que un cartucho de impresión de una impresora, más o menos eso tiene. Entonces se van haciendo los diferentes cortes y cómo se llama, y cada corte pues luego va a pasar a un proceso de coloración. Entonces hay otros, bueno, el que hablábamos por ejemplo, donde se usa el decongelamiento, también puede pasar por un proceso de tinción. Ahora bien, lo que se hace en el corte que ha sido congelado, no se imaginen que es un cubo de hielo, no. Es un congelamiento, pero donde se utiliza nitrógeno líquido. O sea, o también se pueden utilizar un proceso de congelación rápida ¿cómo se llama? De criostato, ¿verdad? Son otros tipos de procesos, pero el cubo pues casi siempre es el mismo. Entonces los cortes se van a montar en un medio de una congelación rapidísima, y luego pues se van a ir seccionando poco a poco, tal cual se hace pues con el micrótomo. Entonces luego pasan al proceso de ser enfriados, ¿verdad? Porque tienen que ser enfriados para después pues poderlos calentar, y a una temperatura ambiente pasan a un proceso de tinción, y ya se pueden hacer los estudios pues en el microscopio óptico. Estos pues son los procesos de tinción. Aquí tenemos un mecanismo de inmersión. Este es un mecanismo de tinción. Se llama, ahorita se me ha olvidado el nombre, pero este es para sumergir. Aquí se pone el cubo que va a ser sumergido y se introduce, ¿verdad? Se introduce los diferentes cortes, así como vemos aquí. Estos ya son los diferentes cortes que han sido montados. Este es el portaobjeto, este es el cubreobjeto. Entonces, cuando ya está montado, se introducen todas estas
portaobjetos sobre este mecanismo de inmersión y se sumergen en el tejido. Estas son las tinciones. Y luego pues las muestras después que ya han sido teñidas se ven a esto y ya pueden ser pues vistas al microscopio. Este es el último proceso, el de montaje y tinción, ¿verdad? Entonces los cortes de parafina se van a montar o se van a colocar en los portaobjetos de vidrio y estos pues van a ser teñidos. Eso sí, las tinciones son casi siempre hidrosolubles y estas nos permiten la diferenciación de los diversos componentes celulares. Como vemos aquí son diferentes tinciones. A veces se puede utilizar solo una, pero a veces pueden pasar, después de cierto tiempo de estar sumergido en esta tinción, pueden pasar a otra caja de tinción con otro color, porque a veces tenemos que determinar 2, 3, 4 diferentes tejidos que queremos ver en un mismo corte. Aquí pues ya es lo que estamos viendo, de lo que estábamos hablando. Es necesario la tinción pues para poder hacer el estudio en el microscopio óptico. Entonces son ¿cómo se llama? El proceso pues nos ayuda para poder rehidratar las células con las tinciones y por ende pues la tinción se fija y es cuando ya podemos verlo al microscopio. Entonces eso sí, todo el proceso tiene que ser muy bien hecho, no es algo a la carrera. El que lo hace pues tiene que saberlo hacer muy bien. Muchos patólogos a veces no confían mucho en que un técnico lo haga, sino que lo quieren hacer ellos, porque puede llegarse a dañar una muestra. Y imagínense lo que significa que un paciente ha sido sometido a una cirugía. Pongámosle que sea una cirugía de mama, una mujer, se le ha extirpado un tumor, pende de un hilo su vida o el tratamiento y el técnico echa a perder la muestra. La mujer no puede ser sometida a una segunda cirugía. Entonces, por eso a veces muchos pues necesitan que hacerlo mejor ellos, ¿verdad? Para estar completamente seguros de que lo que se hace, pues se hace bien. Ahora, hablando un poco sobre los colorantes, pues como decíamos, los cortes pues se van a fijar en el portaobjeto junto con el cubreobjeto y estos van a permitir la diferenciación pues de los diferentes componentes celulares. Estos son los reactivos más utilizados en nuestro medio: la hematoxilinoxina, el tricómico de Manson, la tinción de Weiher, la tinción argéntica, la hematoxilina férrica, el ácido periódico de Schiff y las tinciones de Bright y de Jensa. Yo sé que algunas ustedes ya las vieron en bioquímica. Yo sé que algunas de estas cosas ya las vieron en bioquímica y van a ver algo otras más. Entonces quiero que le pongan mucho cuidado y aquí sale cuáles son las coloraciones que pueden dar cada una de ellas. Bonito para preguntarlo en un pareo. Entonces, ahora sí, algo que hay que tener en cuenta. No esperemos, bueno, ya les había dicho, las células no tienen color después de todo el proceso por el que han pasado. Y el color que les vemos a las células, a los tejidos, es gracias a estas tinciones, porque las células, los tejidos tienen la capacidad pues de teñirse y así es como pueden ser evaluados al microscopio. Entonces, las tinciones, dice, son necesarias debido a que los constituyentes tisulares poseen aproximadamente las densidades ópticas. Es necesario teñirlos para facilitar, ¿cómo se llama? Para facilitar su estudio. Con el tiempo se han desarrollado distintos tipos de colorantes para poder hacer las visualizaciones. Es más, aún hoy en día están todavía en estudio tinciones especiales para poder determinar enfermedades ya específicamente o tejidos que nos demuestren, o colorantes que nos demuestren patologías en específico en un tipo de célula. Entonces nos ayuda también a determinar componentes o organelos que no se podían ver a simple vista o con las técnicas anteriores de las diferentes células, o células que no podían ser delimitadas o ¿cómo podemos decir? Poder discriminar, poderlas ver todas en la gama de células que pueden haber en un tejido, y con los nuevos colorantes pues se puede hacer. Entonces
Ahora, los colorantes se han agrupado en tres clases. Los colorantes que diferencian entre los componentes ácidos y básicos de la sal, de la célula, o sea que tienen que ver con el pH. Colorantes especializados que distinguen los componentes fibrosos de la matriz extracelular. Aquí es donde vemos, por ejemplo, fibras elásticas, o podemos ver ácido hialurónico, o podemos ver colágeno, por ejemplo, y las sales metálicas que van a precipitar en los tejidos para formar en ellos depósitos metálicos, y estos actúan tal si fueran marcadores en una preparación. Para observar detalles de las células es necesario teñir los componentes tisulares en un corte histológico. Esta es la base de la tinción. Entonces, ya hemos dicho esto de que son prácticamente incoloras, ¿verdad? Y por eso son necesarios teñirlas. Entonces, las tinciones fundamentales son las empíricas, las histoquímicas de tipo enzimático y las inmunohistoquímicas. Estas son las tinciones fundamentales. Las empíricas son las que se utilizan colores y a medida se van utilizando la coloración, se va determinando qué tipo de tejido es. Son de las que pueden ser utilizadas al inicio. Luego tenemos las histoquímicas, que utilizamos marcadores químicos en tejidos que ya se conocen. Y las otras pues de tipo enzimático, que ya son para determinar a través de una enzima, a través de un químico que nos simula una enzima y tiene predilección por un tejido en especial o por una alteración en un tejido, una metaplasia, o que nos van a marcar, por ejemplo, una tumoración o un cáncer. Y las inmunohistoquímicas, en las cuales ya utilizamos mediadores inmunológicos, anticuerpos que van a marcar un tejido en especial. Entonces, las tinciones histológicas más utilizadas, las que ya vimos allá. La hematoxilina eosina, y ustedes pues pueden ver todo esto. Identifiquen, ya no voy a entrar en más información porque aquí está. Solo voy a leer la diapositiva y esto lo pueden hacer ustedes. Estas son las tinciones que utilizamos más en nuestro medio. El ácido periódico de Schiff, el método de Mygrum, el método de Jensa, más conocido así como el método de Jensa, el de azul al cian y el método de la mielina. Entonces son coloraciones especiales pues que se utilizan, y otras pruebas, ¿verdad?, de técnicas de tinción, que son las técnicas histoquímicas enzimáticas, ya las hablábamos allá, que identifican y localizan los sitios de actividad de enzimas concretas. O sea, por ejemplo, estamos hablando de un páncreas, estamos hablando de tejidos de páncreas, de intestino, de hígado, ¿verdad?, de tiroides, por ejemplo. La inmunocitoquímica, utilizando anticuerpos para localizar proteínas específicas en los cortes de tejido. Ya utilizamos una técnica pues en la cual pues simulamos un sistema inmunológico en el cual pues se va a atacar a un tejido, pero con la intención de identificar un componente en especial. La microscopía óptica de alta resolución se puede realizar en tejidos incluidos en resinas. Estas son otros mecanismos de fijación. Las resinas epóxicas, ¿verdad?, son otras de las nuevas que se utilizan. Las resinas acrílicas son un medio de inclusión adecuado para obtener cortes histológicos de hueso sin descalcificar, porque ese es un riesgo que se corre con algunos tejidos, como el hueso o el cartílago, que pueden en los procesos de deshidratación o en el proceso de aclaramiento se puede llegar a perder no solo el agua, sino que también el calcio, y al perder el calcio, la estructura de este hueso, de este tejido que se ha tomado de hueso, podríamos alterarle su estructura y entonces tener una alteración que nos va a determinar o que no va a determinar un buen diagnóstico. También pues tenemos microscopía electrónica y microscopía confocal. Estas ya son cosas pues un poco mucho más avanzadas, que todavía pues en nuestro medio, por ahora las tengo así separadas, no tenemos los equipos necesarios para poder realizar esas técnicas. Y bueno, con esto termina la clase. Esta es la clase de introducción pues a la histología, como les decía. Es a grandes rasgos, ¿verdad?,
hablar sobre las técnicas de, de, del estudio de la histología, del estudio de la citología, y con eso pues tendríamos una idea de los diferentes tejidos, de los diferentes montajes, de las diferentes imágenes que vamos a tener más adelante cuando vayamos viendo los temas propios de cada uno de los órganos o de los sistemas que vayamos estudiando. Porque eso es lo que vamos a ver: montajes, cortes de retina, cortes de córnea, cortes de mucosa respiratoria, cortes de mucosa respiratoria a nivel de la fosa nasal. Vamos a ver que hay células que no las vamos a ver, por ejemplo, aunque es la misma mucosa respiratoria, el mismo epitelio respiratorio, es el mismo, con ese mismo nombre se conoce a nivel de la mucosa, a nivel de la cavidad nasal. Es el mismo que vamos a encontrar a nivel de la laringe, pero también lo podemos encontrar a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios. Pero vamos a ver que hay algunas células que están presentes en la cavidad nasal que no se las vamos a encontrar a nivel de los bronquios. Y siempre es epitelio respiratorio. Entonces, para que vayamos teniendo una idea, entonces vamos a ver cómo nos sirven estos estudios, estas técnicas de histoquímicas o estas técnicas de tinción, para poder ver esas características que, a pesar de que estamos viendo un mismo epitelio, tiene características diferentes según la ubicación donde lo vayamos a estudiar. Igual a nivel intestinal, igual a nivel muscular, igual a nivel pues de todo lo que vamos a ver en esta anatomía 2. Entonces espero que esto, como les digo, es a grandes rasgos, es un bosquejo, es una introducción para que no se quede tan en el aire a la hora que estamos hablando de una imagen que simplemente pues es un corte de un tejido en específico. Entonces espero que sirva bastante. Quedamos en eso. El día lunes pues nos vemos para el corto. Vamos a ver la clase, creo que es oído lo que vamos a ver, o creo que es cavidad nasal, no recuerdo muy bien ahorita. Entonces nos vemos el lunes, y bueno, quedamos así. Nos vemos, cuídense mucho, se les aprecia bastante. Ok.